El Vento y su vida. Estamos viendo este campo, este perfecto espécimen negro, con su fiel compañero amarillo, que es distraído, pero sin duda sigue al líder de la manada, y el amarillo también lo sigue. El amarillo no está tan atraído como el Vento, pero tiene su cierta atención. El Vento, como vemos, un perro gordo y negro, se cansa de dar 2 pasos solamente. Es hermoso verlo con los bigotes blancos. Y oliendo ese pedazo de carne que puede ser vital para su vida en el Amazonas. El amarillo va a tomar un poco de agua para reponer fuerzas, mientras el Vento, la estrella de esta película, busca un lugar para invernar y no lo encuentra. El Vento se queda quieto esperando a ese momento en que pueda saltar a su presa y arrancarle el cuello, pero no lo encuentra y lo sigue corriendo. Creemos que el amarillo es un espécimen perfecto de un cuy, pero estamos hablando hoy del Vento. Vento. Chau.